Hola, buenas tardes. En este video les voy a platicar un poco sobre la película llamada El Gabinete del Dr. Caligari, creada en 1920 y dirigida por el director Robert Wiene, que era un actor y director de teatro, por lo que podemos ver mucha influencia del teatro dentro de la película, como son en las escenografías, en la división de actos y hasta en la forma en que presentan los diálogos. Bueno, voy a platicar un poco la historia, un resumen rápido. La historia trata de un joven que está contando lo que pasó en su pueblo. Él cuenta que va a la feria del pueblo a ver un show que se llama el Dr. Caligari. Este personaje, el Dr. Caligari, les enseña a César, que es un sonámbulo con el que hace el show, y les dice que César puede darles respuesta a cualquier pregunta, ¿no? Entonces el amigo de Francis le pregunta que cuánto tiempo va a vivir y César le responde que hasta el amanecer. Se van, se van de la feria y en el camino se encuentran con Jane, que es una joven de la cual los dos están enamorados. Independientemente de eso, regresan a sus casas cada uno y al amanecer matan al amigo de Francis. Entonces Francis se despierta, conoce la noticia y a partir de la inquietud recuerda lo que pasó en la noche en el show del Dr. Caligari. Entonces empieza a hacer como investigación de todo esto, empieza a espiar, van a la cabaña donde está el Dr. Caligari, ven que César está dormido, entonces se encuentran a un supuesto asesino. Tienen al asesino encerrado en la celda, cuando un día en la noche va César a matar a Jane, pero al momento en que César entra y está a punto de matar a Jane, algo dentro de él lo detiene, entonces no la mata, solamente se la lleva, se va al bosque con ella y después de un rato la deja tirada y César corre, pero se desmaya. Entonces cuando Jane regresa a casa y le dice a Francis lo que pasó, Francis, durante el lapso en que César intenta matar a Jane, Francis estaba en la casa del Dr. Caligari observándolo a él dormido, con César acostado dentro del baúl donde dormía. Entonces le empieza a decir que es imposible, pero Jane se enoja y le dice que es realmente César, por lo que regresan a la casa, a la cabaña del Dr. Caligari, donde sacan el baúl y se dan cuenta que no era César el que estaba dentro, era un muñeco. Entonces el Dr. Caligari sale corriendo y Francis lo persigue hasta que llegan a un manicomio. Entonces llegan al manicomio, salen algunos doctores y Francis les empieza a decir que si había un paciente llamado Caligari porque había pasado todo lo demás, ¿no? Entonces le dicen que no, que puede ver al director para hablar sobre esto. Va con el director y cuando llega con el director se da cuenta que es el doctor Caligari. Entonces, pues convence a todos los demás doctores de que el director es el doctor Caligari, lo atrapan, no, se va el doctor Caligari y empiezan a husmear entre sus libros y se dan cuenta que tiene un libro de sonambulismo. Y bueno, yo en esa parte entendí como que el doctor Caligari es otro personaje independiente al director del manicomio, pero el doctor Caligari poseyó el cuerpo del director del manicomio, hizo que trajeran a César el sonámbulo para manipularlo y hacer que él hiciera lo que él quería. Por eso se fue al pueblo y mató a la gente. Entonces se dan cuenta de eso, atrapan al doctor Caligari y supuestamente ahí termina la historia. Regresamos al inicio donde el joven Francis le está contando al anciano la historia. Pero entonces ven a Jane pasar, la siguen y llegan al manicomio, donde se dan cuenta que está César despierto con un ramo de rosas blancas. Jane, impactada, no se movía, estaba como loca, sentada en una silla, y baja el doctor Caligari al patio donde están todos los residentes del manicomio. Entonces Francis empieza a volver loco y empieza a decir que es el doctor Caligari, pero obviamente la apariencia del director del manicomio era muy diferente a la que vimos en un inicio, que era el del doctor Caligari. Ya no se le ve la cara pálida, ya no tiene lentes, el peinado cambia, un montón de cosas, ¿no? Entonces atrapan a Francis y ahí se termina la película.
El final no fue completamente claro para mí. No entendí si es esto de lo que yo estoy mencionando, que el doctor Caligari poseyó el cuerpo del director. Aparte de que me pareció muy interesante que César tuviera flores blancas, cuando todo en la película es muy oscuro, excepción de Jane. Jane es la única que tiene un vestido blanco, entonces no sé si estoy bien, pero relaciono mucho que el hecho de que no haya matado a Jane, César, no sé si haya habido un enamoramiento. Yo aquí, bueno, esto lo voy a decir al final. Pero ahora voy a pasar a la escenografía. Dentro de la escenografía puedo ver mucho la explicación de la maestra del expresionismo alemán, porque hay muchísimas líneas en las paredes, sobre todo dentro del manicomio. Están pintadas como toda la escenografía de la película, pero son muy claras y muy evidentes. Otra cosa que llama mucho mi atención es que hay muchas formas en triángulos. Desde el inicio, cuando te muestran el panorama del pueblo, pues todas las casas son muy puntiagudas y muy altas, entonces llama mi atención. Y también que dentro de la película, en el manicomio, la puerta donde estaba encerrado el doctor Caligari terminaba en forma de triángulo. Entonces también es parte de todas las características que nos dijo la maestra que conforman el expresionismo. Aparte de que todos los personajes tienen la cara muy maquillada de blanco y muy marcadas las sombras, y todo a lo largo de la película es así, ¿no? También lo que ya había repetido de las casas que son altas y con picos, las sillas cuando están dentro de la comisaría son muy altas, de hecho tienen como un escaloncito para poderse bajar, entonces también se me hace bastante interesante ese elemento. En cuestión de personajes, pues los más importantes son Francis, que es el que nos está contando la historia desde su perspectiva. Quién sabe qué es lo que realmente ocurra, porque pues el director de la película nos hace ver la historia desde los ojos de Francis y no desde la perspectiva del director, del manicomio o desde el doctor Caligari, entonces eso se me hace muy interesante. Jane, que es la prometida de Francis, como ya había mencionado al inicio, es la única con vestido blanco. Es muy interesante las expresiones que muestran en su rostro todo el tiempo, los ojos muy abiertos y no sé, son hasta incómodos los movimientos tan lentos que realiza a lo largo de la película, igual que con César, que es el sonámbulo. Yo en esto puedo ver claramente la manipulación del doctor Caligari hacia César, porque César solamente es un individuo, o sea, él sí solo sigue órdenes, no hace nada por su propia voluntad hasta que llega a tratar de asesinar a Jane, ¿no? Y pues claramente el doctor Caligari, que es muy importante, que igual se le ve el rostro de loco, de maníaco. Bueno, en mi opinión, la película es muy buena la historia, me gustó mucho porque a pesar de ser cine mudo, logro entender muchísimas cosas que no necesitan ser explicadas con diálogo. Y también puedo ver mucho la influencia que han tomado otras películas de esta. Por ejemplo, en la del joven Manos de Tijera, yo puedo tomar en referencia el joven Manos de Tijera es César. Tiene la imagen muy clara, o sea, está el vestuario, no habla, todo esto, ¿no? Y de Jane, que es la mujer, por eso yo relaciono en la historia que a lo mejor César está enamorado de Jane y por eso no la mata, y por eso al final tiene las flores blancas. Entonces, se me hace muy, muy interesante poder ver la influencia que ha generado este tipo de películas a lo largo de la historia y de muchísimas películas más nuevas, ¿no? Me gustó mucho la película, ya lo había dicho, y pues en general es todo. Gracias.